Hola, estimadas y estimados, bienvenidos a este nuevo episodio de Renovemos el Debate. Mi nombre es Rodrigo Corona. Y mi nombre es Alexis Martínez. Y qué gusto tenerte de regreso, Alexis. ¿Cómo pasaste la enfermedad? Ya, mira, de vuelta, muy encantado de que estamos de vuelta contigo, Rodrigo. Andábamos enfermos un poquito de la garganta, pero ya andamos al 100 con todo. No, qué bueno. Al 90. Eso, al 90. Ya con eso creo que se va a dar bien el tema de hoy, que es el tema de la educación en México. Y justamente para poder empezar en este primer bloque, algo que quería preguntarte es ¿cómo tú viviste la educación, sobre todo la educación básica, media superior, lo que es primaria, secundaria, preparatoria? En México, ¿cómo lo sentiste? ¿Cómo ahorita con lo que investigamos, con lo que hemos escuchado, lo has visto estos cambios, etcétera? ¿Cómo lo ves? Pues bastante interesante el tema que propusiste esta semana. Creo que es un buen momento. Se acerca precisamente el Día del Maestro, ¿no? Sí. Entonces creo que es un tema muy interesante y pues personalmente la educación que yo viví de la primaria en adelante fue privada. Fue aquí en Atlisco. No sé si conoces el Colegio Despertar, sí. Que realmente era pues un sobreesfuerzo de parte de los padres, ¿no? Nosotros venimos de la clase trabajadora y pues fue un sobreesfuerzo de mis padres para poder pagar esa escuela. La verdad, te soy muy sincero, era una escuela muy pequeña, privada, pero era muy pequeña, era en una casa. Recuerdo que se escuchaba pasando entre los salones, que eran realmente salas, la regadera de los baños de arriba de personas que se estaban bañando y vivían en el departamento. Personalmente, pues fue una infancia muy, muy feliz. Era un niño muy tímido, entonces era muy tranquilo, nunca di problemas. Y en la escuela, pues yo creo que más fue el tema de lo social, de cómo me desarrollé socialmente que educativamente, que es como por donde me gustaría empezar a preguntarte también. ¿Qué tan efectiva sentiste que fue tu educación, por ejemplo, en la primaria? No sé, ¿a qué escuela fuiste tú? Sí, fuiste? Yo en la primaria fui a la escuela que se llama Yupac. Ah, muy bien, fuiste a Yupac, órale. Sí. Ahí la verdad el enfoque era más en temas de matemáticas. Sí, son más matemáticos, ¿no? Sus ferias de matemáticas. Sí, y la verdad a mí me gustó mucho. Algo que justamente quería compartir es que tengo buenos recuerdos de maestros, maestras, porque muchas veces es difícil, como que uno tiene ese recuerdo de es que este maestro se la pasaba regañándome, claro, o esta maestra la verdad qué onda, etcétera. Pero a mí en la primaria sí me generó demasiados recuerdos positivos con algunos maestros, maestras. Todavía incluso recuerdo una maestra que se llama Lynn, que no sé si ve el contenido. ¿Lo sigues viendo? Saludos. ¿A los profes, algunos? No, fíjate que esa maestra sí la tengo en redes sociales y todo, pero no los he frecuentado, pero sí les tengo como ese agradecimiento por la parte educativa. La parte social sí era un poquito complejo porque incluso sí notábamos ese privilegio, claro, de que estábamos en un lugar a lo mejor no tan grande, pero pues sí estaba muy regulado el tema. ¿Dónde, ¿no? era la primaria? Porque en Yupac son como varios edificios, ¿no? La prepa está en algún lugar, la secu está en algún lugar. Sí. ¿Dónde era la primaria? La primaria me queda muy cerca de donde vivía porque está por Solares. A la vuelta de los funerales. Ajá, justamente. Okay. Y entonces. Órale, qué padre, algo que cerca. Sí, estaba padre porque era cerca y aparte, pues era un espacio chico, era una huerta. ¿No era en la casa del aguacate? ¿O esa no, también? Ahí donde estaban las ferias de matemáticas, etcétera, que sí era más amplio. Creo que ya sé dónde. Pero la huerta estaba un poquito más chica. Qué bonito. Pero sí era como más controlado el rollo, ¿no? Sí, porque claro, sí tenía amigos, amigas o familiares que iban en otras escuelas, sobre todo escuelas públicas, que a lo mejor era más extenso el terreno, sí, pero sí había menos control, sí, etcétera. Claro. Entonces, creo que sí ese privilegio que tuvimos tanto tú como yo, sí es algo que también varió, no nada más en lo educativo, sino incluso en lo social. Pues ¿no? Fíjate que ahorita lo veo ya en retrospectiva y realmente la primaria a la que fui, pues era una casa, era una escuela privada donde pues, a lo mejor los profesores pues, realmente no nos dieron una buena educación. Creo que en lo personal, un tema que yo traigo siempre arrastrando con la educación es ese, ¿no? Porque a lo mejor yo no sentí que hubiera tenido una educación apta, porque nuestros profesores, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, teníamos clase de computación, cosa que pues estás de acuerdo que en ese entonces no era de escuela, de que te dan en escuelas públicas o en todas las escuelas, pero nuestra clase de computación era jugar Mario Bros. O sea que no importaba la clase de computación realmente. Sí. Luego nuestra clase de inglés
eran escuchar grabaciones, ¿no? Entonces, para mí la educación desde ahí, yo creo que desde ahí, lamentablemente, se me hizo muy tediosa en el resto de mi preparación educativa. Por lo mismo, ¿no? Creo que por ahí empezó, porque realmente no se preocupaban por hacer que fuéramos niños que cuestionaran, que a lo mejor hoy lo veo ya más adulto, en retrospectiva, que nos cuestionáramos por qué, que nos interesáramos por un tema en específico. A mi primaria eran mis amigos. Sí. Y eso era lo padrísimo. La verdad es que era padrísimo porque hice muy buenos amigos ahí. Un saludo a todos los que ven este contenido. Y pero te digo, y algo similar me pasó en secundaria y en preparatoria, ¿no? Creo que ahí compartimos muchas cosas. Sí. Pero digo, en primaria ahí empezó. Y yo cuando salí de la primaria, a diferencia de las generaciones anteriores, recuerdo que en sexto, pues todos los niños lloraban con la directora porque ya se iban a ir de la primaria. No, mi salón fue feliz. O sea, mi salón fue feliz porque ya nos teníamos. Y ahí es donde ahorita digo, pues a lo mejor dices, sí, es una anécdota, pero ya cuando lo ves como desde un tema serio, dices, híjole, pues qué feo, ¿no? Que a lo mejor mis papás pagaban, te digo, hacían ese sobreesfuerzo y realmente no es de la educación. Sí. Yo te soy sincero, consideraría que, por ejemplo, una 4 de mayo tenía mejor nivel educativo que nosotros. Sí. Te lo aseguro casi en esa época, por ejemplo. Yo creo que ahí tienes un punto, porque muchas veces escuela privada no implica que tengas mayores conocimientos o la calidad, porque también hay muchas escuelas públicas en las que tienen maestras con demasiado compromiso. Pero sí, por otro lado, también hay ciertas restricciones en ambas instituciones, independientemente el cuidado que le tienen a los niños, ¿no? En una escuela privada es mayor que el de una escuela pública, definitivamente. Y algo que también veo es que antes también los programas de estudio dependían mucho. Nosotros cuando ya estábamos en la secundaria fue cuando empezaron a introducir clases como de computación, inglés, etcétera, en la educación pública. Y ahí es donde también uno como que dice, ¿por qué solamente por dar paga? Entonces tú ya tienes que tener esos privilegios, si quieres llamarlo así. A lo mejor no te enseñaban bien computación, pero tenías acceso a una computadora y empezabas a saber usarla más chico que a lo mejor otras personas u otras generaciones. Sabías usar un disquete, quemar cassette, al menos lo mínimo, ¿no? Sí. ¿En tu casa tenías computadora, por ejemplo, cuando eras niño? Sí, tenía una computadora para la familia, pero sí teníamos ese privilegio, vuelvo a lo mismo. Sí, era un privilegio muy cañón. A lo mejor los papás no te enseñaban a usar la computadora, pero sí en la escuela. Sí, aunque fuera Mario Bros. Ahí hay que sabías jugar en tu computadora, ¿no? Sí. Y te daba la curiosidad de saber más, ¿no? Sí. Aunque en la casa, en la computadora de la familia, pues de repente el joven, el niño, pues era el que más se la pasaba ahí jugando lo que sea, ¿no? No sé si llegaste a hacer Encarta, por ejemplo. Sí, totalmente. Cómo investigar, cómo... Incluso a mí sí me tocó el tema de las monografías, obviamente a ti también, etcétera. Pero sí lo que ahorita, ya que soy adulto, etcétera, el tema de cómo las maestras y maestros tenían que esforzarse para poder conseguir material, para poder dar las clases, etcétera, que a lo mejor cuando somos niños o niñas decimos, la neta, es algo que ni te me vale un poco, etcétera. Pero sí habían maestros y maestras de calidad que se esforzaban y hacían un sobreesfuerzo por enseñar. Y también había maestros y maestras que de pedagogía no tenían absolutamente nada. Y decías, ¿cómo puedes pasar una materia haciendo una quiniela de fútbol? Eso a mí me pasó, esa historia real. Salud. Salud. Quisiera que fuera chiste, pero es anécdota. No, pues ahorita pasando a la secundaria de la prepa. A mí fue algo que me afectó mucho, justamente lo que acabas de mencionar. Sí. Pero yo fíjate que de por sí en mi salón, en la primaria, hubo un grupo, nuestro grupo era muy conflictivo, y ahora que lo veo digo, pobres profesores, ¿no? Porque pues, imagínate la paciencia y primero la vocación que debes de tener para poder sobrellevar un grupo problemático, ¿no? Nuestro grupo era muy problemático y sobre todo ahí fue algo a lo mejor que me marcó también, muy unido, ¿no? O sea, jamás un profesor en tercero de primaria, en cuarto, cambiamos como 3 o 4 profesores sin mentirte, porque de verdad no nos aguantaban. Y es que nos amarrábamos en nuestro macho y lo que menos nos importaba era ir a aprender. Ahora, algo muy interesante y de lo que más recuerdo y de lo que más me gustaba era justamente el programa y los libros de la SEP.
Okay. Era lo que a mí yo me acuerdo haber releído muchas veces los de español, los cuentos del ratón que se cambiaba sus pies para ver a su mamá, sí, de los duendes que van saltando, y eran, la verdad es que era un contenido de muy buena calidad, y a la fecha los revisito. De repente en Facebook me salen los libros de los cuentos de la SEP, de Pita descubre una nueva palabra, del conejito blanco que come sandía, y eso era un contenido muy bonito. Y digo, no sé qué tan pedagógico a lo mejor, pero creo que fue el educativamente de lo más rescatable. Y luego también, no sé si te acuerdas de la Olimpiada del Conocimiento, ¿te tocó ir a ti? Sí, a mí me tocó. Yo la verdad sí era bien ñoño, tengo que confesarlo. No, sí. Me acuerdo igual de esas mismas lecturas que nos hacían en la primaria, Paco el Chato. Sí, había demasiadas. Y creo que ese contenido, independientemente de lo que platicábamos en otro episodio de los libros de texto y el contexto que conlleva, que dependiendo de cierto gobierno es cuando introducen ciertos temas, etcétera, pues sí había esa calidad por parte de algunas lecturas, de algunos aprendizajes que teníamos. Y la Olimpiada del Conocimiento también se me hacía una labor de hacer pues mayor un poquito la competencia, a lo mejor entre escuelas. A mí me tocó competir justamente contra tu escuela primaria. Creo que eres una generación más abajo mía, ¿no? Sí. Me acuerdo que creo que quien fue una chica que se llamaba Edna, no recuerdo. Sí, ¿verdad? Ahí la conocí. Después fuimos compañeros en la mi hermana fue a la Olimpiada. Ella sí era igual, inteligente, más inteligente, más nerd. Y igual le tocó ir a la Olimpiada del Conocimiento, pero incluso se los llevaban a preparar antes, hacía clases particulares y todo, ¿no? Sí, totalmente. ¿Y de qué se trataba la Olimpiada del Conocimiento? A ver, cuéntame, ¿qué hacían? ¿Era un examen? ¿Los ponían a correr? Te ponían a hacer honores a la bandera, que lo platicamos en el episodio pasado. Sí lo vi. El culto a los honores de la bandera. El culto a los honores a la bandera, todo eso. Después ya te metían a un salón y era horas de hacer examen. Un examen de conocimientos generales. Después terminabas y ya te daban como la calificación, quién ganaba, quién no, y se iba al regional, y del regional a la zona, sector y no justo, sé qué. Zona, sector, y ya después creo que era estatal, etcétera. Sí. Entonces sí como que daban esa parte de competencia, y pues te hacían también sentir como ese privilegio de decir, o sea, estoy en la acorde. Los niños listos eran los que se iban, ¿eh? Sí, era hasta les hacían su festejo de que pasaban a la siguiente ronda. Yo recuerdo muy bien. Qué padre. Sí, y también no solamente de Olimpiada de Conocimiento, también había de oratoria, de ortografía, etcétera. Ahí me tocó ya en la secundaria ir al de oratoria, al de ortografía, etcétera. Y en el que mejor llegué fue en el de ortografía. Entonces estuvo padre. Pero por otro lado, uno también se pone a analizar, compites por zonas, pero realmente las zonas tienen la misma capacidad de poder dar aprendizaje a las personas o que desarrollen habilidades de manera similar para que compitan entre sí. Es algo que obviamente en esa época pues, no tenía ni idea. Yo decía, pues estoy compitiendo contra todas las escuelas de la zona y no me importa. Pero ahora que ya pues hemos podido acceder a esta información, pues sí, uno se queda con esa duda de realmente era bueno, regular, malo o incluso viable poder dar esa competencia con alguna escuela que pertenecía a la misma zona, pero tenía otro tipo de capacidad. Preguntarse cuáles eran los beneficios para las escuelas, ¿no? Sí. Que, por ejemplo, en una privada no les iban a dar mayor financiamiento del Estado, ¿no? Entonces, sí, eso está bien, estaría interesante saber, ¿no? En la acorde, ¿no? Era donde ocurría todo eso. Y en la secundaria, cuando pasaste, bueno, ahí fue cuando ya nos conocimos, ¿no? En la escuela, en secundaria y en preparatoria fue cuando fuimos compañeros de escuela. Para ti, ¿cuál fue como la mejor etapa de la educación básica? Así que contando de la preparatoria. Sí. ¿Cuál fue como para ti la mejor? En tema de social, de conocer amistades, todo eso, yo creo que secundaria. Uh-huh. Yo creo que también es una etapa en la que no te entiendes, no te entienden en tu casa, no te entienden en la escuela, no sabes qué rollo en la vida, por decirlo así, la parte de la pubertad, adolescencia. Algo que me pasó mucho en la secundaria es que no aprendí casi nada. Eso sí, creo que concordamos, fuimos en la misma escuela y todo. No es por quemar a una escuela, pero sí había pocas habilidades desarrolladas ahí. Yo pasaba metiendo gol, pasaba matemáticas metiendo goles. Cosas que es lo que te decía. A mí cuando acabé secundaria y prepa e ingresé a la universidad,
vi que realmente no había aprendido mucho, ¿eh? Vi que cuando tuve que hacer un examen de conocimientos matemáticos, considero que soy pues, un poco inteligente a lo mejor en ese aspecto, pero realmente no sabía mucho. Y pues si fui matemáticas lo pasamos pues justo, ¿no? Haciendo quinielas, jugando fútbol. Yo como no era bueno en fútbol, ¿te acuerdas que hacía lo del Día de la Mujer? Sí. La verdad es que andábamos dando flores y chocolates a todas las mujeres, que hoy en día me imagino que sería algo súper funado, no sé, es que no sé ya cómo funcione. Pero sí nos ponían, bueno, yo me paraba luego esos días a las 4 de la mañana e íbamos con ese profesor a comprar rosas. Sí. Y esa era nuestra calificación. Y la verdad, como chavo, pues a todo dar, ¿no? Sí. A mí denme mi calificación, que pase bien y vámonos, sigamos. Ya después, cuando te enfrentas a otro sistema donde sales de esa pecera, de esa pequeña pecera y dices, ay, cañón, sí está, sí, esto definitivamente lo debí haber aprendido, ¿no? Sí, y también esa burbuja en la que estábamos, en la que podíamos pasar con ese tipo de quinielas de goles y que si le ibas a no sé qué equipo te daba más puntos. Sí, o sea, sí, la pizza y todo. Pizza, etcétera. Teníamos saludos a la escuela secundaria que fuimos. Creo que lo único que le agradezco es esta parte de labor social, que íbamos a leer cuentos o historias a algunas primarias, kinder, que a lo mejor justamente ese privilegio lo usábamos para bien, pero también para mal. Claro. Y ahí es donde tú dices, ok, ya cuando tú llegas hacia la universidad o hacia la preparatoria por algún lugar, sobre todo universidad, cuando vas a alguna universidad pública, etcétera, peleas un lugar frente a otras personas que tienen que esforzarse más y que tú puedes tener ese privilegio de decir, pues hago ese examen y si no, pues busco una escuela privada, etcétera. También me entra mucho conflicto eso. Okay. O sea, que por un lado no te enseñaban bien en escuela privada ni en escuela pública y por otro lado, pues aún así tú te esforzabas menos para poder acceder a la universidad pública. Pues yo creo que ese es el sesgo de la educación, ¿no? Y todavía sigue definitivamente porque o sea, de origen no hay una educación. Creo que hasta ahora desconozco, habría que ver bien la reforma que se hizo educativa en estos sexenios, en este gobierno de la 4T, pero yo considero que en general, primero los profesores están muy mal pagados, ¿no? En el gremio público. Sí. Pero al mismo tiempo también en la población general, un profesor que es el que tiene acceso a un crédito por lo mismo que tiene esa misma base de a lo mejor de prestaciones mayor a la del promedio de los trabajadores, siendo trabajadores del Estado, realmente al profesor pues lo veías de repente llegar en su camioneta, pues en una camioneta nueva y pues ese es el objetivo, ¿no? Realmente. Sí. Pero yo creo que ahí se mantenía una especie de trampa para la educación, tanto como los profesores como los alumnos, que era como de que, pues mira, si eres profesor y aparte te ganaste tu plaza o te compraste tu plaza o no te la ganaste por esmero, por esfuerzo, sino que pues como conocemos, ¿no? Como fue mucho tiempo la asignación de plazas en el país, fue algo que hizo mucho daño a la población en general y se refleja. Pues yo creo que hasta ahorita se empezó a voltear a ver, porque ni siquiera se ha hecho nada al respecto como tal, en cómo mejorar la educación para que sea una educación que de verdad funcione. ¿Y para qué va a funcionar? Pues entonces para desarrollar desde cualquier estrato social una misma meta y un mismo, que sería pues tener profesionales de calidad, de tener hacer más profesionales primero y luego tener profesionales de calidad, porque también pasa, ¿no? ¿Cuántos egresados de escuelas públicas que existen hoy en día? Bien dicen que hay un meme, ¿no? Que dice que un vaso de agua y un título de derecho no se lo niegas a nadie. Sí. Y es impresionante ver, y digo, no lo voy a generalizar así porque claro que es un esfuerzo enorme de los jóvenes, de los egresados, pero el problema no es tanto eso, el problema es el origen de la educación, que se vendió la educación en algún momento a quien la pudiera pagar, al hijo del profesor que llevaba 30 años en la CORDE y se entró su hijo ahora y pues le compraron o alcanzó. La verdad es que desconozco si ahora todavía eso se puede hacer. Sí, no algo que tocas y que justamente puede abrir al segundo bloque, que es estas fallas estructurales, si queremos decir, y retos y oportunidades que tiene la educación en México, es que cuando empezaron con la reforma educativa en 2012, etcétera, una de las situaciones más complejas fue cómo se evalúan a los maestros y maestras. Justamente yo tenía un amigo que me decía que tenía plaza en el sector educativo. Él decía, es que sí, o sea, por un lado, sí tienes diferentes sindicatos que a lo mejor
dan cierto apoyo a familiares de las personas o incluso se heredan las plazas y que lo hacen para bien. O sea que también los hijos, hijas o personas que heredan la plaza o que la compran, a lo mejor sí corrompen el sistema, pero mínimo le echan un poco de ganas. Hay otros que no. Entonces, ¿de qué manera tú regulabas? Meten la reforma educativa que fue súper compleja, que sí, hubo... Cuando hubo en Oaxaca, fueron paros. 6 años de cierres en Oaxaca. Sí. Y entonces, algo que creo que podemos comentar de eso es que a lo mejor una reforma laboral en materia educativa, más que una reforma educativa, porque pues en las pruebas PISA, las pruebas internacionales que son criticables, pero que pues es la única forma de medir, a lo mejor sí no había ese incremento de mejora de la educación, pero por lo menos ya podías evaluar a los maestros y maestras para ver si eran aptos o aptas. Y justamente en el sexenio anterior se elimina el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, porque sí habían cosas criticables también, eso sí lo tengo que reconocer, pero ahora ya no tenemos instrumentos de medición hacia las maestras y maestros, y hay profesores y profesoras que son buenísimos, pero que estaban sujetos a ese tipo de regulaciones que a lo mejor dices, no estoy tan de acuerdo, pero por otro lado ahorita ya se lo dejas tú al aire otra vez y a los sindicatos, no digo que esté mal, pero sí hay cosas en las que a mí me hacen ruido, porque ahora cómo tú puedes evaluar a un maestro o maestra. Entonces retrocedimos esos pasos en los que tenías tú que alcanzar ciertos parámetros para poder ser educador o educadora, que aquí en México es un total privilegio, una ser educador y educadora, y otra que tú puedas formar a las generaciones futuras de este país. No, yo creo que es un privilegio en todo el mundo, ¿no? El problema es que al profesor en un país en vías de desarrollo como lo es México, pues no se le da la importancia que a lo mejor sería un profesor, por ejemplo, en un país como Japón, en un país como de las zonas nórdicas, donde tienen los mejores niveles de educación. Ahora no nos vamos a poner a caer en la falacia de comparar los sistemas, porque pues hay mucha diferencia, pero yo creo que el problema es que se vuelven los sistemas estáticos. Sí. Se vuelven sistemas tanto de sindicatos como del Estado, como incluso las mismas familias, cuando realmente estamos en una época en la que el cambio de las generaciones y el acceso a la información es tan avanzado y tan rápido que quedarte estático en que si se queda de esta forma, si se regula de esta forma, ya no funciona. Porque la realidad es que se ven reflejado en que los niños, a lo mejor para ellos es un lastre ir a la escuela. Sí. Hay poquitos niños cuando debería de ser algo formativo y no nada más en lo intelectual, sino formativo como persona, como una persona que se está empezando a desarrollar, que va a ser parte al final de cuentas de la sociedad. Como por ejemplo, a mí me sorprende mucho, no sé si has visto los videos de los niños en China. Bueno, los videos de niños en China tienen espacios aparte de, creo que nada más van como 4 horas como tal al aula, pero el resto de las horas se dedican, por ejemplo, les enseñan a cocinar sus alimentos desde los 5 o 6 añitos. Sí. Pero o sea, no nada más el plato en la imagen, no, los sacan a los niños, los hacen en equipos, les ponen sus hornitos, les enseñan incluso obviamente con supervisión adulta cómo preparar sus alimentos, qué es lo que deben de comer correctamente, sus verduritas, a picar todo, obviamente con la máxima seguridad. Luego también les enseñan, incluso hay escuelas públicas, que la mayoría de la educación es pública. Yo siempre voy con China porque tiene muy buenos ejemplos. Les enseñan hasta construir el hornito, Rodrigo. Yeah. La mezcla del cemento, poner sus bloquecitos, los niños están ahí. Entonces no nada más te están enseñando a memorizar, a aprender, a memorizar, sino que te están enseñando a desarrollarte como persona. Y creo que ese es el tema que a lo mejor nos cuesta mucho trabajo tocar y como tal en la educación en general, porque seguimos encasillados en un sistema de educación occidental o, si quieres, incluso medio gringo, ¿no? Sí. Cuando también allá tienen un mejor sistema educativo, creo que está en decadencia realmente, pero a lo mejor en mi época, pues tú veías las escuelas en la tele, ¿no? De Estados Unidos y dices, wow, qué padre, ¿no? Tienen actividades diferentes, y acá se vuelve algo muy pesado para los niños, ¿no? Y se ve en que las generaciones de ahora, en su mayoría, pues les interesa más pues el celular, les interesa más estar como jugando, no sé, el Minecraft, el Roblox. Sí. Y es una conversación. Yo me sorprende que voy a los Oxxos y los niños van por sus tarjetitas con lo que a lo mejor sacan de una beca o lo que les dan sus papás o el domingo. No tiene nada de malo, pero creo que es un error en conjunto del sistema, de los padres y de nosotros, que dices, oye, mijo, pues espérate, no hay más cosas que hacer que nada más
pues entretenerte a ti. No, totalmente. Y antes de meterle sabor a la discusión, un punto que tú tocas que a lo mejor nos tienen que dar educación para cosas que funcionen. Por ejemplo, lo que ha sido muy popular, que nos enseñen desde educación básica en México el tema de finanzas personales. Eso sería una maravilla. Hasta hay memes de eso, de me hubieran enseñado eso en lugar de otra cosa. Me sirve el trinomio cuadrado perfecto. Sí. Me hubieran enseñado cómo pagar mis impuestos en la preparatoria. Sí, 100%. Y algo que sí quiero ya meterle como un poquito más de intensidad es... A ver, la educación aquí en México, por un lado, sí pertenece a intereses de los gobiernos. Eso sí es algo que tenemos que decir. Política. Sí, por ejemplo, ahorita desde el sexenio anterior metieron el tema de la nueva educación mexicana, la nueva escuela mexicana, que hasta el 4º año de gobierno empezaron a poner las reglas de operación y mientras, pues los maestros y maestras ahí ahí se va. Que ahí es donde digo, ok, ahí sí sirven bien los sindicatos porque ayudan a los maestros y maestras a que no se les violenten sus derechos laborales, porque mientras estaban diseñando todo esto de la escuela nueva mexicana, los maestros hacían lo que podían con lo que tenían y eso también es ser frustrante para las maestras y maestros. Y lo fue pandemia también, aparte. Sí, y también decir, a ver, yo vivo un ejemplo en Sonora. Me están dando mi plaza en Huatusco, Veracruz, por ejemplo. Órale, me la rifo y todo hago toda la travesía, todo el rollo, dejo a la familia, lo que sea. Llegas y ni siquiera te dan el sistema educativo al que tú vas a empezar a implementar. Llegas y hay errores en los libros de texto gratuitos, que no es algo solamente de un gobierno. Sí ha habido errores en libros de texto gratuitos pasados, pero que se tarden tanto y que empiecen a tergiversar incluso la misma historia, y lo comentaba en el episodio anterior, que incluso tuvieron que rediseñar o reconfigurar el número de años para decir que había el bicentenario de la caída de Tenochtitlán en la Ciudad de México para poder hacer un evento y que lo metieran a la educación a través de los libros de texto gratuitos. Es lo que a mí me causa más conflicto, aunado al tema de cómo los maestros y maestras pues sí son violentados en ese sentido. Y luego a un lado dejan a los alumnos y alumnas que tienen que a veces recorrer kilómetros, que a veces tienen que ir incluso sin alimentarse adecuadamente, etcétera, a recibir educación. Como que todo eso me frustra. A lo mejor dije ahorita una bomba gigante, pero sí estás muy en lo cierto con todo eso. Y fíjate que lo que me gustaría agregar es que yo creo que esa es la punta del iceberg, porque no voy a sonar a lo mejor bien conspiranoico, pero al gobierno no le interesa los dos temas más importantes y de los que más sufrimos, a este ni a ningún gobierno atrás, la educación y la seguridad. Sí. No les interesa. Les interesa mejor cómo ganar más dinero, que los legisladores aprueben mejores sueldos, les interesa cómo sacar más lana del erario, cómo cobrar más impuestos a los empresarios, a las pymes, que son los que realmente mantienen la economía en México, y no cobrarle a los grandotes. Les interesa más a los gobiernos el dinero. A estos gobiernos de México para el sur, lo podría al menos hablar en este continente, incluso para arriba ya. Pero yo creo que, digo, esa es la punta del iceberg, porque y lo más preocupante es que no vemos que haya realmente un cambio verdadero, no modificar los libros de texto, en ponerle, digo, claro que ahí darle el espacio, porque es un espacio de culturalización o de modernidad, de ley y de todo. Yo no tengo problemas con eso, con la expresión que cada quien quiera tener, porque para eso es una sociedad, para tener ese respeto y esa libertad de hablar. Pero creo que es distraerse con las pequeñeces de cuál es el verdadero problema que tanto, porque también te vas a los sindicatos y está el Baster Gordillo, ¿no? O sea, ¿a dónde vas? Y el problema, ¿a dónde van los niños? ¿A dónde se refugian? Pues entonces resulta que tenemos una de las tasas más grandes de obesidad, la más grande de obesidad infantil. También tenemos en ese mismo punto muchos niños que a los 11, 12 años son reclutados por los cárteles y se vuelven violentadores. Entonces ese es el gran problema, y te digo que se me haría como una punta de ello, porque no estamos cuestionando realmente qué está pasando con esas ineficiencias del sistema educativo que en estos, al menos en este siglo XX y parte del siglo XXI, nunca se ha volteado a ver como debería haber sido. Yo creo que la última vez que hubo algo realmente aparatoso en el sistema de educación fue la creación de la SEP. Así de sencillo. Desde Flores Magón y todos estos Siqueiros, ¿no? También creo que Vasconcelos, perdóname, Siqueiros fue un artista. Sí. O sea, creo que fue como la última gran reforma de la educación y se quedó en la educación gratuita para todos, ¿no? Y el derecho de aprender a leer.
en las comunidades. Pero de ahí en fuera creo que ha sido un tema que si lo uso como mecanismo de control, podría decir, a mí me conviene realmente que el niño, pues primero no esté bien alimentado, porque no va a poder llegar bien a la escuela. A mí no me conviene, no me interesa. Sí. Que el niño llegue con desnutrición a estudiar 3 horas lejos de su casita en una comunidad en la sierra. A mí, si llega, qué bueno. Y el profesor igual tiene su plaza, pero si tiene los recursos, pues que llegue como pueda. Entonces, ahí es el gran problema. Digo, sonará conspiranoico, pero pues son mecanismos de control incluso. Sí. ¿Y quién paga los platos rotos? Las juventudes, los niños. Sí. Y luego las generaciones que no desde antes de nosotros, ¿no? Y es a mí lo que me da mucho coraje. Y digo, ¿por qué les da miedo? Porque les da miedo tener una sociedad que se critique, que se cuestione, que de ahí salgan nuevos políticos, lo que siempre hablamos acá, que de ahí salgan nuevos políticos, que de ahí salgan nuevos dirigentes, de ahí nuevos empresarios. Ese es para mí el problema que a lo mejor marcaría ahorita en este segundo bloque y de las faltas más educativas, que es algo que te vamos arrastrando décadas. Sí, totalmente. Y aquí también hay algunos datos que compartimos como para complementar los problemas que hay. Que, por ejemplo, según el INEGI, solo 45.3% de las y los jóvenes entre 15 y 24 años asiste a la escuela, por ejemplo. O que 95.8% de las y los alumnos se matriculan en primaria, pero solo el 68% hasta educación media superior. Qué terrible. Por ejemplo, había solamente 49.3% de la población económicamente activa mayor de 15 años tiene estudios de primaria, 24% de media superior, 21% de superior y 4.9% sin escolaridad actualmente en México. Y algo que también quiero compartir es que yo sí creo que ha habido gobiernos en los que sí les interesa la educación, pero también con otros fines a lo mejor. Uh-huh. He leído algunos artículos, etcétera. Y por ejemplo, el gobierno de Peña Nieto, la verdad, no creo que le interesara la educación. A lo mejor la parte de competencia ayudó mucho y mejoró algunas cosas, pero no realmente o de raíz. A nivel local también implementaban muchas políticas en materia educativa. Hay algunos estados que han mejorado, otros que han empeorado, otros que han sufrido. Por ejemplo, en Oaxaca, unos dicen, no, es que los maestros andan en paro, etcétera, pero se han puesto a preguntar... Sí. ¿Por qué hacen los paros, por ejemplo? No nada más es hablar por hablar. Pero, por ejemplo, un caso que yo leí de un artículo de un amigo que se llama Sebastián Guevara, que como en Puebla hace más o menos 10 años había un modelo educativo eficiente. Uh-huh. Porque por un lado decía, le están pagando mejor a los maestros y maestras de la educación. Por otro lado, están dando más beneficios. Por otro lado, las y los alumnos están recibiendo incluso útiles escolares, etcétera. Por otro lado, están dando incluso uniformes. Pero ¿qué pasa? Que no son transeccionales esos modelos. Entonces, a lo mejor tú hiciste bien por 2-3 años las cosas. Claro. Y después, o hay actos que otros gobiernos dicen, no, pues esto no me sirve porque políticamente no me gusta. O empiezan a hacer negocios en lo oscuro y rompes con esa parte que tú puedes generar un modelo educativo eficiente. Y un ejemplo que toma él en ese artículo, que de hecho te voy a pasar la liga porque está muy, muy interesante. Pero ¿cómo no se vuelve transaccional? Pues es simplemente unos añitos. Hay cosas que la democracia no debería de tocar, ¿no? Porque entonces llega otro cuate con otra ideología de otro partido que le sirve a otros intereses y ya valió. Sí. Ya valió. Entonces yo creo que debería de ser incluso constitucional que los temas de educación y seguridad, de estrategias que deberían ser primero... no nada más aprobadas en las cámaras de diputados, sino estudiadas por comisiones más grandes y por expertos a nivel mundial y con modelos de otros países en donde a lo mejor ha funcionado, dejarlo 10 años, 15 años, irlo modificando, como se hace un sistema, ¿no? Sí. Primero vas midiendo, vas viendo resultados y vas haciendo cambios. No que llega... otro cuate de otro partido, sí. No sabes qué, esto no me funcionó, quitas todo lo que a lo mejor me imagino que te refieres al gobierno de Moreno Valle en Puebla, sí. Donde que se vio un avance. Yo recuerdo sí que les daban mochilas a los niños, les daban útiles, les estás dando con qué, bien dicen las maestras, con qué fusil irte a la guerra, ¿no? Sí, definitivamente. Sí, porque hay veces en las que vas en escuela pública y te piden la cuota, órale. ¿Por qué? Porque la escuela no tiene ni papel, órale. Sí. Pero aparte de la cuota, los uniformes. Y aparte de los uniformes, los útiles. Y aparte de los útiles, ¿dónde los van a guardar? Pues en una mochila o en una caja o en donde puedan. Y ahí es donde tú dices,
¿de dónde queda la educación pública? Oye, ¿qué opinas? Por ejemplo, luego hay personas que tienen como un punto de vista acerca de la educación pública. Yo lo he escuchado muchas veces, el comentario de mejor páguenle más a la gente para que les alcance para pagar escuelas privadas a sus hijos. Con el tema de la salud. Ahí sí estoy totalmente en contra. O sea, yo fui a escuela pública, tengo ese privilegio con el esfuerzo de mis padres y lo que sea, pero al final de cuentas es un privilegio que tuvimos. Sí, claro. Y no por ello tú tienes que obligar a las demás personas a que su derecho humano, porque está en el artículo 3 constitucional, les obligues a pagarle a un privado eso. Si la educación es pública, tienes que hacerla pública de a de veras. No decir, ay, gana más, échale más ganas para que puedas. Eres un socialista, ¿no? Porque, no, ahí sí. No, y no hay forma en la que, seas de derechas, de izquierda, de arriba, abajo, de donde sea. No hay forma en la que si tu misma constitución habla de una educación gratuita y como un derecho humano por estar dentro de la parte de garantías, puedas decir ese tipo de cosas absurdas. Y es algo que se ve más con ciertas generaciones atrás, ¿no? Que, mejor páganles, mejor más y que vayan a hospital privado. Dices. No. Son al final de cuentas, son derechos que uno ha adquirido a lo largo de los años. Y sí, como que no es la solución. La solución es fortalecer la educación pública, fortalecer la salud. Eso lo podemos platicar en otro episodio porque es bien interesante como la gente dice, no, mejor paga una clínica o bien mejor paga una escuela bien fácil. No es la solución. No. Una de las políticas, por ejemplo, las que decíamos a nivel estatal con el gobierno de Moreno Valle, ayudaba mucho el tema educativo desde los alumnos, maestros, mejoraban las escuelas. Lo rompen completamente y actualmente el gobierno estatal no tiene como tal una política. El gobierno federal sí. Yo diría que hay una que es muy buena y una que es pésimamente mal implementada, mal diseñada y que solamente afecta intereses políticos. La de la escuela es nuestra. Casi no la platican, pero realmente las involucran a los padres de familia a meterse a la escuela, dan mayores recursos para modernizar las escuelas porque quitaron los fideicomisos y los fondos. Entonces dices, de ahí puede salir algo bueno porque cada escuela tiene particularidades, incluso hasta los tipos de baños, necesidades diferentes. En zonas diferentes. Claro, ¿no? Tú no puedes poner a lo mejor ventanas en zonas realmente áridas donde se van a quemar las niñas y niños. Claro. Entonces, o sistemas de ventilación precarios o muy tecnológicos, pero en zonas con demasiado frío, dices, pues no, se van a enfermar a cada rato los niños y niñas. Ese más es una buena medida. ¿Cuál es la mala? La mala, la de la nueva escuela mexicana. Ah, ok. Sí, no, esa, la verdad. Lo hicieron muy rápido y con los pies. Con los pies quieren homologar todo lo que tú ves en la Ciudad de México, lo quieren que también lo sepa alguien de Acapulco, alguien de la Costa Grande, etcétera. Dices. Y ahí los gobiernos estatales no tienen una mayor injerencia, por ejemplo. Porque, por ejemplo, está esta señora de Maru Campos, me parece que cuando hizo sus libros gratuitos, que nada más hizo creo que nada más estafó, así sacó una la nota, ¿no? Es que el problema es que sí tienen injerencia. De hecho, no sé si te acuerdas que nosotros en la primaria llevábamos un libro que se llamaba Puebla. Sí, era el de ¿cómo se llamaba la materia? Era de... No me acuerdo. Estatal, era algo estatal. Sí. Ajá. Pero entonces ahí estatal, asignatura, no sé qué cosa. Ajá, sí, me acuerdo. Pero cada estado sí puede tener injerencia. Lo platicamos ahorita lo que pasó en Puebla, como había injerencia por parte de las autoridades estatales. Pero esta parte de romantizar y centralizar la educación a partir de los libros de texto gratuitos y también de lo que obligan a las maestras y maestros a dar, ahí es donde tú dices, rompes con todo. Porque cuando consultaste a maestras y maestros por zonas, de manera regional, de manera incluso municipal, para que tú les puedas garantizar una mejor educación y no alguien que, por ejemplo, que vive en Atlisco, tenga los mismos conocimientos de alguien que a lo mejor esté en Tijuana, porque al final no se trata de eso, se trata de que tú puedas crear mejor comunidad, puedas generar mayores estudiantes con mejores habilidades desarrolladas y no necesariamente tener que homologar todo así como si vivieras en el mismo contexto. Es a lo que voy. Sí, pero sí debe haber una base, considero yo, y claro, ¿no? La base de las matemáticas, la base. Luego también hay comentarios de que no, yo para qué el niño le enseñan historia, ¿de qué le va a servir? Pues no tanto como para que el niño se aprenda la fecha de cuándo fue la independencia, sino
para que conozca el contexto histórico. Pero otra cosa, ¿no? También la educación se ha utilizado como un sistema de control, sí. y la historia, en el caso, por ejemplo, de nuestro país, pues es contada, depende de quién como todo, ¿no? Depende, sí, claro, de quién la cuente. Y entonces, pero hay cosas como que son 100% reales, ¿no? No puedes modificar ni alterar, como las matemáticas, como la gramática, sí, como a lo mejor más que aprenderte fechas, sino la crítica de la historia, incluso materias como filosofía que ya están totalmente en el olvido. Sí. Te tocó a ti, a nosotros nos tocó la materia que creo que ya no existe, la de cívica y ética. ¿Te acuerdas? Sí. Esa era una muy buena materia. No te enseñaban a aprenderte la Constitución, sino a saber cómo buscar en la Constitución. Sí. Como luego no te enseñaban cómo ser un buen ciudadano, sino te enseñaban cuáles eran las reglas de ciudadano, lo más básico. Cómo puedes convivir mejor. Cómo puedes convivir como persona. Creo que ese tipo de materias, aparte de dejarlas al olvido, materias de sociales, ¿no? Sí, del área de sociales. Porque como abogado del diablo, la materia de cívica y ética podría decir, pues es un mecanismo de control adicional para que las autoridades te digan cómo servir y todo. Pero ahí es donde uno tiene que decir, a lo mejor la parte de formación cívica y ética puede ser que quieran ellos decir cómo quieres regirte en la sociedad, pero ¿por qué no le metes este contexto adicional de crítica? Que tú vuelvas crítico a las y los alumnos para decir, ok, a lo mejor no se va a resolver todo nada más mediante mediación, sino a lo mejor lo podemos resolver un poquito mejor, un paso antes. Sí. Hacer más crítica a la sociedad desde la primaria, claro, como dices. Sí, la educación debería ser formativa para ser un ser humano crítico. Justo. No que te aburra, no que te cansa, no que sea tediosa, no que te tengas que aprender el discurso, sí, ni las... Claramente... Pero tampoco, vamos a ser sinceros, en la mayoría las familias ayudan mucho, ¿no? Sí. Las familias en lo general, no en lo particular. Las familias, yo ¿por qué voy a estar con mi hijo ayudándolos si para eso va a la escuela? ¿No? Y lo ves es muy común esos. O creen que las maestras y maestros tienen que educar. No, pues si para eso va a la escuela, mi hijo. No, oye, espérate. La escuela solamente es un abanico de conocimiento. La verdadera educación, y ese es otro que a lo mejor, digo, no sería ya algo como autoritarista que el gobierno se metiera en eso, pero sí debería de haber siquiera una regulación desde las mismas escuelas, que creo que ya la hay, de que los padres se interesen más en la educación de sus hijos. Creo que está muy bien, pero también va que te involucras al festival, estar haciendo cositas. Yo la verdad diría, oye, sí tengo cosas que hacer, o que de verdad, oye, tu hijo lo vamos a llevar hoy de día de campo, tienes que ir con él explicándole, acompañándolo. Sí. Creo que son cosas que pues de repente están muy olvidadas y se llega incluso a malinterpretar, ¿no? Sí, comentarios totalmente rancios. Sí. Y ya nada más para cerrar este bloque, irnos a asuntos generales, porque está medio denso. Muy denso. La cosa. Sí, como volver más crítica a la sociedad es crucial. Que las maestras y maestros realmente sean reconocidos. Sí, que se les pague salarialmente mejor. Justo, sí, salarialmente. Sí. No nada más que se les trate bien. Que se les exija también. Sí. Si les vas a pagar más y mejor y darles más herramientas, también deben utilizarlas y se les puede evaluar. Claro. Pero no nada más a criterio general, sino con realmente herramientas e instrumentos de medición. Y también tener gente que quiera ser maestros, porque de verdad tenemos una crisis educativa de educación en México. Yo creo que ya ha sido limpiando y hay mucha gente, muy buenos profesores ahí olvidados, sí, que son los que deberían estar al frente de esos nuevos movimientos, de verdad preocuparse por las infancias. Sí, totalmente. Y pues bueno, si quieres ya para cerrar este episodio pasamos a asuntos generales. Queremos un poquito para compartirles los asuntos generales dentro de los siguientes episodios. Lo que vamos a hacer es platicar un poco de la reforma judicial, sobre todo en el tema de elecciones del Poder Judicial, pues para un poquito adentrarnos, porque en verdad está complicadísimo cómo lo quieren hacer. El primer episodio de ahorita es sobre todo para ver cómo lo estuvieron diseñando, etcétera. Pero en los siguientes vamos a hablar de cómo han sido las candidaturas, qué podemos aconsejar incluso a nosotros y cómo también ustedes pueden participar si es lo que les interesaría. Entonces, pues en asuntos generales, algo que quería empezar es ¿cómo ves esta parte de hasta donde llegamos ahorita de una elección a la reforma judicial? ¿Qué ámbitos positivos puedes observar? ¿Qué temas o riesgos
y aspectos negativos puedes analizar? Voy a hablar desde la ignorancia completa y de hecho este bloque, qué bueno que lo vamos a tocar porque nos vas a educar un poco en ese aspecto. Fíjate que primero aspectos positivos de la reforma y de las elecciones es que creo que fue una forma de enseñarle al poder o de hacerle saber al Poder Judicial, de recordarle que es uno de los 3 poderes y que también debe estar sometido ante las necesidades principalmente de la sociedad, del pueblo. Creo que es algo que ahorita realmente es muy confuso. No sabemos al 100%, está muy desinformado también. No sabemos cómo funciona. Yo más o menos he visto ahí que han hecho unos mecanismos para poder saber pues a quién tienes que votar, en qué zona tienes que votar, cómo es la planilla. Creo que la planilla la hicieron igual súper enredada, separada en hombres y mujeres. La otra estaba viendo más o menos cómo funciona. Tienes que escribir el número del candidato que por el que votaste. Y también vi, no sé qué tan cierto sea, que más o menos te tardas como de 5 a 10 minutos en hacer tu votación. O sea que es algo tardado. Sí, y creo que aquí algo que tocas, para irme desde lo que mencionas, algo que a mí me entraba en la cabeza es, justamente en la Constitución dice que para el ejercicio de la soberanía que reside en el pueblo tiene que constituirse en 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Y a lo mejor el judicial está muy alejado de la sociedad. Ahí total, estaba encerrado en una oficina. Sí. Y yo no sé, yo sinceramente estoy en contra de la elección al Poder Judicial. Me quedaba la duda de si con ministros y ministras, a partir de un proceso real, ciudadano y de gente experta, se pudiera hacer una elección. Yo sinceramente hubiera preferido una elección de fiscales generales de los estados y del fiscal general, y también, porque es la representación social. Claro. De las personas cuando se comete algún delito o se les está inculpando de un delito que no cometieron. Pero ya estando en este ámbito, pues dices, tú no te queda de otra. Ya estamos aquí, ni modo que digas, no, yo no voy a votar porque pues no estoy a favor. A ver, si no vas a votar, que sea con argumentos. Claro. A lo mejor tus candidaturas están pésimas. Hay muchos temas que vamos a platicar en el siguiente episodio de candidaturas que hasta tienen nexos con crimen organizado, con empresas, sí, que salvaguardan intereses partidos, ¿no? Claro. Yo creo que algo que sí le faltó un poco a esta elección judicial es que supiéramos cómo hacerlo con más anticipación, si es que ya era la única opción que buscaban, que nos enseñaran un poquito más cómo ejercer nuestro voto, porque si de por sí votar es todo un reto, a lo mejor a nosotros se nos hace sencillo, pero pues es todo un reto. Te dan papeletas, tienes que depositarlas en el lugar indicado, tienes tú como funcionario o funcionaria... Sí. Que es dentro de la ciudadanía, porque el INE pues lo tiene que hacer la ciudadanía. Pues un poquito eso, como hacerlo más fresco, hacerlo más sencillo, que las autoridades electorales de las casillas tuvieran también mayor conocimiento, porque sí ha sido un caos. O sea, sinceramente yo estoy completamente en contra de la elección. Todavía no sé si voy a votar o no, porque hay argumentos a favor y en contra. Lo único que sé es que al menos este espacio lo hagamos para un poquito aprender y seguir el paso. Yo creo que para desarrollar la democracia, que voy a lo mismo, es una palabra que a mí me mueve mucho, porque está muy sujeta a muchas cosas la democracia, y hablar de libertad democrática es todavía más complicado, porque estamos sujetos a muchos sistemas y mecanismos exteriores, a mucho tema, pues a lo material que te rodea, es su criterio, el criterio de cada quien. Pues yo creo que es importante sí votar, independientemente de que estés a favor o en contra, porque ejerces ese pequeño espacio que tienes para poder elegir, al menos en este caso, por ejemplo, a las personas que están en el Poder Judicial. ¿Qué pasa tú cuando en un sistema cambias ciertas personas que ya estaban acostumbradas a hacer las cosas de cierta forma y irremediablemente se tiene que mover algo adentro? No sé si sea bueno, no sé si sea malo, no sé si vaya. Esperemos que ahí está a lo mejor la decisión, a lo mejor la única que podremos tener como ciudadanía, que sería informarse, que sería buscar quién es y lo mismo de cada selección, Rodrigo, votar por el menos peor. Sí, ¿no? Eso es lo que a mí me entristece mucho también de las elecciones de cualquier tipo, que tienes que estar buscando el menos peor. Creo yo invitaría a que nos informáramos. Qué bueno que abrimos este espacio ahorita para hablar de qué sería entonces en un contexto social un buen candidato,
cuáles serían las funciones que tendrían que hacer. Yo estoy totalmente de acuerdo que también se deberían de haber a las fiscalías, pero creo que sería un paso también para ahorita, si ya podemos ejercer, entonces ahorita, ¿por qué no en 4 años también ir eligiendo a los poderes y a las organizaciones e irlos moviendo? Porque si tú los mueves y tú les recuerdas que la chamba es el fondo y no su puesto ni su ideología de esa persona, entonces ya todos volvemos un sistema más eficiente que, a ver, el trabajo es a ti te puedo quitar y poner, pero el trabajo debe de ser cosa que se les olvida a todos, cosa que ni les importa. Tienen que hacer su trabajo, tienen que estar en los juzgados, tienen que claramente resolver, pero yo creo que este movimiento también fue muy apresurado, la verdad, y creo que es también lo muy politizado definitivamente, pero es un recordatorio a esos puestos de trabajo que son puestos de trabajo. Sí, ¿no? Al final eres un servidor público. Claro, no eres ni una especie de Dios, no eres ni una especie de ser supremo que decide, no, es un puesto público. En países, vamos a lo mismo, 3 países de arriba, ahora vámonos con Corea. Los cargos públicos son de gente que se prepara y se estudia y se rompe en las universidades, porque los sistemas educativos están hechos para que tengan buenos servidores públicos. Sí. ¿Por qué? Porque vas a tener un buen sueldo y vas a tener mayores facilidades, pero no porque te vas a hacer un corruptazo asquerosamente rico. Sí, no, y totalmente. Yo concuerdo con eso. Y sobre todo los cargos más importantes dentro del Poder Judicial, a lo mejor te digo, yo el de ministros y ministras sí dije, si hay un proceso de escrutinio ciudadano y también con expertos y expertas, chances sí haya cabida a votar, porque son quienes lideran el Poder Judicial de la Federación. Pero la verdad, ahí que ya nos hagan votar por el juez o jueza de distrito en materia de justicia administrativa, dices, no manches, a mí para qué me va a servir eso. Claro. O en materia, no sé, no te sirve directamente, etcétera. No te sirve directamente y aparte no son representantes claro. de la ciudadanía, son funcionarios que sí requieren de una mayor transparencia. Se tenía que fortalecer también el Poder Judicial a través de su Consejo de la Judicatura, tanto federal como estatal. Y pues ya, si ahorita ya nos toca votar, pensar si sí vamos a votar o no, y ya después, si te vas a decidir o decantar, que yo creo que sí lo voy a hacer, que va a ser votar, que sea informado, como tú decías. No, y de verdad, yo sí diría otra vez que votemos todos. Estoy viendo mucho el discurso de no se las va a votar porque perteneces a la corrupción. No. Yo, de verdad, si creemos que somos un país democrático y creemos en la democracia, practiquémosla. Porque también ahí va otra, y yo uso términos más coloquiales, es atole con el dedo, tal vez. Podría ser que también es dar atole con el dedo a estas elecciones. Sí, pero por ejemplo, pasó cuando fue lo de la revocación de mandato de Andrés Manuel. Sí. Algo similar. No, es que nada más es atole con el dedo. Bueno, personas que no están de acuerdo, ¿por qué no salieron a votar todos? Porque si hubiéramos salido a votar, o hubieran salido a votar la gente que dice, no, oye, Andrés Manuel, vas para afuera, ahí hubiéramos visto, a ver, ¿qué va a hacer este señor? ¿De verdad es congruente con lo que está diciendo el señor? ¿O es un tirano? Va a decir, no, ya votaron, no me voy. Sí. Y entonces estamos desperdiciando esas oportunidades de que a lo mejor ahorita la cuestión sería votar o no votar. No, informarnos. ¿Quién está? Primero, cuáles son a lo mejor sus ideologías y sus corrientes, ¿no? Independientemente de que seas de izquierda o de derecha, que siempre un servidor público debe de ver en pos de la sociedad, ¿no? Sí. Porque pues trabajan por y para. Sí. Y luego en segundo tema, ¿cuáles son sus intereses y a quiénes sirven? ¿De dónde vienen? ¿Cuáles son los casos que han hecho? ¿Qué han apoyado? ¿Qué no han apoyado? ¿Qué han echado para atrás? ¿Qué no han echado para atrás? Es mucho trabajo y por eso creo más que es otra herramienta que es pues tan complicado que dices, no, mejor no. Y en la población en general, porque a lo mejor, en tu caso, en nuestro caso, que tenemos a lo mejor una cierta educación, pero tú crees que la señora que está, no sé, trabajando, 12 horas al día para poder mantenerse, ¿tú crees que le interesa? Sí, no, claro que no. Y fíjate que aparte de ese ejemplo que das, algo que a mí sí me queda duda es, no sé si ahorita ir a votar también sea efectivo, porque sí entiendo lo de revocación de mandato y creo que sí, a lo mejor si salíamos todos y todas a votar podíamos ver qué era lo que pasaba. Pero por otro lado también digo el tema de enjuiciar a expresidentes.
Se salió a votar, se eligió porque sí se enjuiciaran. Y llevamos 0 expresidentes enjuiciados. Un poder judicial que jamás va a enjuiciar. Si no hace ni no, pero ahí le toca a las fiscalías y ahí le tocaba al Poder Ejecutivo dictar que se le iniciara un proceso de juicio político por parte del Pero Poder ¿tú crees que los expresidentes no tienen mecanismos para defenderse? No, pero eso ya es aparte. Lo que teníamos que hacer, y es lo que a mí me queda duda de si realmente se va a ejercer el voto libre, secreto, etcétera, y va a ser vinculatorio, porque por un lado, ok, lo de revocación de mandato, creo que sí tienes el punto de decir si salíamos todos a votar a ver qué pasaba realmente. Lo de enjuiciamiento a expresidentes sí se me hizo atole con el techo. El de enjuiciar a expresidentes, no. Yo sí fui a votar a las 2. Por ejemplo, tú fuiste a votar. ¿Cuántos expresidentes han enjuiciado? Ninguno. Me encantaría. Pero no es por el Poder Judicial nada más. No, son las fiscalías, tienes razón. Son las fiscalías no han y puesto, también no se el han puesto Ejecutivo y Legislativo que tenían que empezar un proceso de juicio político. Ya si se defendían con el mejor despacho de abogados. Sí, están a toda dar están a toda dar en Madrid los presidentes. Sí, ¿no? Claro, y ahí es donde es lo que a mí me enoja. Ni los van a agarrar. A lo mejor ahorita empieza. Por ejemplo, a mí me sorprende que García Luna estando en la cárcel, Calderón lo veo muy tranquilo. Sí. A mí me sorprende. Puede viajar por el mundo y no ha sido procesado. Son impunes, ¿no? Y pues porque también a Andrés Manuel y a la presidenta Claudia Sheinbaum, pues no, seamos sinceros, en el futuro pues es darse un balazo en el pie. Sí. Pero eso a nosotros, como se ve, nos debería de importar poco. Sí. Esa es la verdad. Que los metan al bote. Robaste, los metan al bote. Sí, mínimo inicial es un proceso. Mínimo. No solamente a Calderón o no solamente a Peña Nieto, no a López Obrador. A todas las personas que ocupen la presidencia de la República, claro, someterse a ese proceso. Gobernadores, presidentes municipales, presidentes de la República. Y considero yo, a lo mejor muy optimistamente, que lo quiero ver desde ahí, que podría ser un buen paso estas elecciones justo para eso, ¿no? Para empezar a dialogar a través de nuestro voto y volver a tomar el control, la ciudadanía, de quiénes son los que están en el cargo público y cuáles son de nuestros hijos del futuro los que van a ocupar esos puestos. Sí. Porque nos recordemos que esa gente y la gente se muere. Sí, y que debe de cambiar y renovarse. Creo que el tema ahorita, hoy en día, para que en el futuro de verdad tengamos el gobierno que merecemos, sería eso, empezar a dialogar a través de esas votaciones, no estar diciendo, a mí qué me importa. No, señores, vamos a empezar a dialogar, no a través de los cargos públicos, sino cómo vamos a elegirlos y cómo se van a poner. Sí, pues esperemos que vamos a seguir, pues sí, vamos a seguir debatiendo porque se me hizo hay que traer una planilla también en el siguiente. Vi que ya la están dando para verla y verla acá como viene. Y ahí vemos si votamos. Sí, ahí hay que ver quién está, hay que ver incluso. Hay una página, no sé si sigues a la periodista Viri Ríos. Sí. Me parece que hizo un mecanismo que la otra está comprando para ver. Se me hace una buena idea. Creo que es algo más fácil de ver. A lo mejor quién es más corrupto, básicamente, ¿no? Y puedes a lo mejor elegir quién de tu zona más fácil, ya nada más llevas tus números, los escribes y entregas tu carta. Hay que empezar a lo mejor a enseñar eso y a ver cómo vienen esos mecanismos para que la gente se anime a votar y luego voy a lo mismo, veamos a ver si es cierto, porque si no es cierto, pues entonces que fuera este sistema, fuera este gobierno y qué sigue sí. y a quiénes vamos a poner. Sí, pues yo creo que en los siguientes episodios se va a poner intenso porque creo que vamos a tener que analizar tanto el cómo votar, el por qué ir a votar o el por qué no ir a votar y desmenuzar todo. Pues al final de cuentas que estemos más informados, informadas y hagamos más ciudadanía. Y hacer labor ahorita, que es a lo mejor que estamos en un medio, pues es eso, ¿no? A lo mejor más de que si quieras ir o a votar o no votar, de informar, ¿no? De informar cuáles son los pros, cuáles son los contras y a lo mejor ese pequeño impulso de querer cambiar las cosas a través de, pues ahorita de lo que se nos está permitiendo, porque tampoco podemos irnos y levantar en armas, ¿no? Lamentablemente. Sí. No, totalmente. Pues muchísimas gracias, Alexis. Bienvenido. Muchas gracias, aquí ya estaremos. Y pues ahí estaremos en los siguientes episodios hablando de este tema. Espero que les haya gustado el episodio. Síganos en nuestras redes sociales. Ya tenemos página de Facebook, página de Instagram. Ahí denos like y compartan todas nuestras cosas, por favor, que la verdad está muy interesante. Y pues nos vemos a la próxima. Nos vemos. Chao.